Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Si usted le pregunta a sus vecinos, a sus amigos, qué imagen tienen del mundo, del globo, les van a decir que pues, es un planeta privilegiado porque tenemos grandes superficies de agua y pocas extensiones de tierra. Sin embargo, cuando se ponen a analizar con más cuidado esa imagen, es muy engañosa. Yo casi le diría es mentirosa. ¿Por qué? Porque resulta que la profundidad de los mares en relación con la masa del globo es realmente incomparable. Llega a ser como la cáscara de una manzana o de un huevo, han dicho la cáscara de un huevo. Si a eso le aumenta a usted cuánta de esa agua es potable, pues resulta que es una cantidad mínima, cero punto y fracción de toda la masa de agua. Cada vez que llegan las primaveras en este país empezamos a hablar de los problemas de agua porque nos anuncian que va a haber recortes y que tenemos que todos apretarnos el cinturón, pero la verdad es que en cuanto empiezan las lluvias, a veces muy generosas, nos olvidamos del problema. Y ahora hemos decidido el día de hoy hablar con un especialista, con alguien que está dedicando su vida precisamente a ese tema, economista de origen de la UNAM, a quien tenemos el gusto de conocer desde hace muchísimos años, Pedro Moctezuma Barragán. ¿Cómo estás, mano? Qué Bien, gusto muy verte por contento acá. de acompañarlos y de saludar a su público. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es el problema? Bueno, algo que es impresionante en México es el potencial que tenemos como nación para dar una solución a la crisis del agua, que es, como decías, muy paradójica. El planeta azul tiene una crisis de agua terrible. Hay 2.000 millones de personas sin acceso al agua. Nada más en México son 10 millones sin acceso al agua y 42 millones en tandeo, agua por chorritos cada 8 o 10 días. Y sin embargo tenemos también una tradición muy profunda de gestión del agua. El primer pozo en la historia de la humanidad localizado 10.000 años en Oaxaca, y todo un sistema hidráulico que desde el abuelo de Netzahualcóyotl, Techaltlatzin, a través de 52 escuelas del agua en toda la cuenca de México, generó un núcleo de población único en el mundo con soluciones que todavía se aplican en Tláhuac, en Xochimilco. Ahora, cuando uno ve un mapa de densidad poblacional en México es bien curioso porque el grueso de la población está, digamos, en el centro, Ajá. alrededor de la Ciudad de México, un cinturón así que va de Veracruz a Guerrero, Sí. que es la parte alta, que es de difícil acceso, pero que tiene mucha agua. Pero la parte que más agua tiene, que es el sur, tampoco está tan bien poblado. Ajá. Y el norte, que es desértico, tiene muchos problemas. Entonces es un país mixto. Sí, muy desigual. Muy desigual también en agua. Pero quizá lo más dramático es lo que decía Federico, la Ciudad de México, el centro. Recibe mucha agua, 4 o 5 meses, y luego no. Exactamente. ¿Cómo, digamos, entender ahorita esta crisis en la que está el país, donde una parte importante de las presas están muy por debajo de lo que suelen estar a este momento del año, y cuáles son las implicaciones Y de si esto? quieres nada más para poner el agravante, Carlos, jalamos mucha agua y la desperdiciamos. Perdón, man. Vas. Sí, aquí, bueno, tenemos un problema grave y es la falta de una visión de siglo XXI en materia de agua. Estamos gobernando el agua de cara al siglo XX y con una ley que generó la ley de la selva, la mercantilización del agua. Actualmente ya está en la Bolsa de Valores. Se especula cuando la ONU desde 2010 dictaminó que el agua es un derecho humano, y nuestra Constitución tiene un artículo 4º reformado que dice que el agua y el acceso y uso a la misma debe ser equitativo, o sea, parejo para todos, sustentable, o sea, para siempre, y con una innovación, plantea que debe haber participación ciudadana. Ahora, Porque esa es la sección de buenas noticias, todas las propuestas que ya hay, tanto por nuestra tradición como por la ciencia y la tecnología. ahora, si no le pones precio, pues no hay bien que se pueda distribuir de forma adecuada. El precio tiene que tratar de incorporar esos principios, pero corrígeme, los países que tienen mejor acceso al agua, de forma más equitativa, le tienen que poner algún precio, porque llevar el agua cuesta, porque si no tiene un precio la desperdicias. Aquí hay que distinguir algo que es, bueno, la necesidad de una gratuidad del bien con un costo para la infraestructura, el mantenimiento, etc. Y cuando hay especulación, entonces ya se distorsiona.
el agua no tiene valor, es un bien común. Y algo muy importante es que las soluciones se generan a partir de la necesidad de una política pública en la gestión del agua que, por ejemplo, se aplica en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayor parte de los organismos operadores son públicos, incluso muchos son por cooperativa. Pero todos y lo venden mismo el pasa agua, en el resto del mundo. Todos le ponen precio al agua, nunca se regala. Bueno, lo que tiene un precio es el servicio, no es el agua. Sí, Bueno, a mí me costó tanto el tubo, me costó tanto la administración del mismo, pero lo que está pasando actualmente es que se está generando una escasez muchas veces artificial y esto genera un encarecimiento de un bien que podría ser muy barato. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, estamos en La Laguna impulsando para evitar el arsenicismo en la medida en que es un problema gravísimo. Explícanos la venta de agua. ¿Qué es el arsenicismo? Que no necesariamente lo sabe Sí, en todo La el mundo. Laguna hay un problema de sobreextracción del acuífero que genera que salga el arsénico. En otras regiones son otros metales pesados como el plomo, O sea, el mercurio. sobreexplotas y entonces sale con mucha carga mineral. Ajá. Y entonces hay comunidades donde el agua tiene 80, 90, 100% de arsenicismo. Estamos con soluciones puntuales mientras logramos un cambio estructural, que son casas de agua, y estamos logrando vender el agua a 7 pesos. Y no estamos perdiendo. O sea, el agua debería de ser un bien de acceso para garantizar la salud de la población, Absolutamente. la soberanía alimentaria, la producción, porque un problema para los industriales es el acceso al agua, cuando ahorita la distorsión que nos ha provocado esta ley es que el agua se está conduciendo para aliviar la sequía extrema en el sur de Estados Unidos. Hasta los trasvases a Texas ya están anunciando, a Américo Virrell en este caso en Tamaulipas. Por las leyes de agua que se firmaron en principios de siglo. Y es ahí en donde tenemos ya un candado que está impidiendo que la nación tenga una política acorde incluso con el norte. Estados Unidos y Canadá, en ese mismo contexto, firmaron un acuerdo del agua, que no permitieron que México firmara. O sea, nos están tratando como patio trasero en este tema. Pero con todo, digamos, sí es un problema, pero no es el problema mayor del agua. El problema mayor del agua en México es que en agricultura se usa, que corrígeme, el 50 y tanto, 60% del agua. Alrededor del 70. Y todavía tenemos unos sistemas de riego que desperdician una cantidad de agua enorme, en parte porque no se cobra un precio a partir de un cierto uso del mismo. Sí, aquí lo que ayudaría mucho sería la planificación y la tecnificación. Que la han hecho otros países. Chile, por ejemplo, desarrolló sistemas de riego por goteo, en fin, de aprovechamiento del agua, porque no es un país, digamos, rico en ese recurso. Fantástico. Y esto que dice Carlos es importante, porque la imagen que tenemos por discusiones recientes, la industria consume mucha agua, ¿no? La industria automotriz se está acabando el agua. Y pues cuando uno ve los datos, dice uno, no, si tuviéramos un uso más eficiente en agricultura, podríamos despejar agua para otro tipo de cuestiones. Sobre todo el del consumo humano. Claro. Y hay propuestas muy importantes, siglo XXI, de captación de agua de lluvia, no solamente en los domicilios, sino en los cuerpos de agua. Se anunció en agosto del año pasado por el gobernador del Mazo, la gobernadora Sheinbaum, la habilitación del lago Tlahuajico, que en un corto plazo puede aliviar la sed de 900,000 habitantes de la zona con mayor escasez del suroriente de la ciudad, y en un mediano plazo 3 millones de habitantes. ¿Cómo va? Y ese proyecto tiene el proyecto ejecutivo autorizado, tiene fondos, y yo sí le pregunto a Conagua cómo va, porque ya tendría que estar ejecutándose. Junto con esto hay tecnología propia para el tratamiento de aguas residuales, que se usa actualmente tecnología del norte, que es 3 veces más cara y menos eficiente. La nuestra es aerobia, o sea, sin oxígeno. Se está aplicando ya en algunos lugares. Hay gente de punta en la UAM y en la UNAM con esta temática.
En fin, hay una batería de soluciones que todavía no se aplican por estar en una idea macro, Ajá. los trasvases. Ahora que murió Chabelo, estaba yo platicando de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. De acuerdo. Fue nuestra educación de niños y pues lo que se debe hacer es que el agua de la cuenca se conserve en la cuenca, aprovechar estas aguas, no drenarlas afuera, lograr el tratamiento de las aguas residuales y tener un equilibrio entre el régimen de lluvias y el consumo en cada región. Y lo que se hizo a principios del siglo fue un gran trasvase, un gran tubo, túnel emisor oriente, Ujú. que fue anunciado en 2008 con un costo de 9.5 mil millones de pesos a 3 años. Se llevó 11 años con 50 mil millones de pesos, sin proyecto ejecutivo y sin licitación. Eso es lo que no se debe hacer, estos megaproyectos carísimos, opacos, que van a la par de los pozos ultraprofundos a 2,5 kilómetros con un costo inmenso. Además es agua arqueológica, es agua que no se va a Exactamente. llenar nunca más. Cuando Entonces, tenemos soluciones horizontales. Necesitas, como decías tú, sobre todo en la parte central del país donde llueve tanto, mecanismos para aprovechar esa agua pluvial. Ahora regresemos, hay un tema que creo que nos retrata, ¿no? Nos quedan 3 minutos. La actividad individual, familiar de conservación de agua en México es escasísima. Ajá. Es decir, hay zonas, regiones del país donde si se hicieran buenas cisternas Exacto. podrían ser autosustentables y no depender de la red. Claro. Y no lo estamos haciendo. También es una cuestión de cultura, ¿no? De, Sí, sí. de estar colgados de la red y que te llegue el agua y lavar ahí el automóvil con la manguera. Yo creo que son los macroproyectos, pero también la cultura del mexicano que, aunque tenga orígenes muy loables, pues por desgracia no hemos fomentado en los mexicanos esa A ver, para necesidad. cerrar, Y Pedro, tenemos que reeducarnos porque si ¿Eh? desde lo personal es desde donde hay que empezar. a ver, ¿por qué, Pedro, para cerrar? Eso es lo personal. En lo personal, ¿tú qué haces para ahorrar agua? Tú, que debes de tener pues, mucha conciencia y Capto agua de coherencia. lluvia. ¿Cómo captas Yo agua estoy de lluvia? desconectado con los techos de mi vivienda a través de las pendientes y 3 distintas cisternas. Tengo baño seco y ahorro el 45% del agua. No uso water. Tengo un filtro casero en donde directamente tomo el agua de lluvia en la casa y busco darle varios usos al agua. O sea, el agua que de los trastes se puede usar para regar las hortalizas, por ejemplo. Entonces hay ciclos muy benévolos desde la casa, desde Claro. lo Pues los personal. voy a tener que interrumpir porque el tiempo se nos fue. Es un tema complejo, tiene lo macro, tiene lo jurídico, tiene la planeación, pero también está sobre todo esto también, lo individual. ¿Qué hace usted para ahorrar el agua? Porque no todo es una solución que tiene que venir de afuera. Y otra cosa para combinarle es que estamos promoviendo una ley general de aguas que cumpla con la Constitución y con las necesidades de México en este tema. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Pedro, mil gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, que tengan una buena Semana Santa y nos vemos en un central.